En esta oportunidad vamos a escuchar al ex ministro de Evo Morales, a Carlos Romero, quien mencionó que acaba de presentar la denuncia contra la YPFB, esta empresa pues boliviana, donde mencionó que después de haber realizado investigaciones a nivel nacional e internacional y tener una serie de pruebas de sus investigaciones, ha presentado la denuncia. Mencionó que hoy se viene gastando más divisas de lo que se recibe de exportación del gas. Hoy todo esto está afectando la reserva, mencionó. También mencionó que hoy hay muchas irregularidades en lo que es la compra de combustible. Se ha derogado, ahora las licitaciones son a dedo, ahora ya nadie las puede supervisar. También ha denunciado a esta empresa Trafigura, que tiene prácticamente el 90% del monopolio en la venta pues, de combustibles hacia Bolivia. También mencionó que hoy se estaría cometiendo una serie de delitos como incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado boliviano. Carlos Romero le ha pedido al presidente Luis Arce Catacora a que pueda dar la solución inmediata al problema del combustible. Hoy la situación en Bolivia es muy crítico. Luis Arce Catacora habría abandonado el modelo económico que seguía Evo Morales. Hoy ha dicho que no se le están diciendo la verdad al pueblo. También ha cuestionado al presidente Luis Arce Catacora por haber entregado un vehículo. Un vehículo, pues, el presidente entregó un vehículo que fue prácticamente robado en Chile. La verdad que ha dicho dónde están los mecanismos de control del gobierno. Entonces, hoy la verdad que la situación en Bolivia es muy crítica. Es muy crítica, no hay dólares para poder comprar. Hoy el pueblo está desesperado. Hay una inflación terrible, las cosas están caras hoy en Bolivia. Vamos a escuchar pasajes sobre las manifestaciones y las declaraciones que dio al respecto Carlos Romero. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Un saludo cordial a los distinguidos auditores a través de la red Causachum Coca. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias, doctor, muy amable. Doctor, ayer se hizo la denuncia en Sucre en el tema yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Coméntenos, por favor, cómo fue, qué es lo que se ha presentado y qué es lo que se espera con esta denuncia. Muy bien, Ramiro, inicialmente comentarle que un año aproximadamente hemos venido realizando investigaciones muy responsables, muy profundas en torno a lo que sucede en la gestión de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y estas investigaciones que se han basado en la consulta de distintas fuentes oficiales, como por ejemplo eh, por un lado el Instituto Nacional de Estadísticas, por otro lado el Ministerio de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Viceministerio de Energía, para hablar de 4 fuentes oficiales, a las cuales hemos añadido las informaciones estadísticas que maneja la Cámara Boliviana Automotriz. Asimismo, hemos trabajado con la información que maneja el IPSE, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, y asimismo hemos recurrido a algunas fuentes internacionales como Global Witness, que tiene sede en Londres y hace seguimiento al trabajo de las petroleras en el mundo. También hemos hecho seguimiento a investigaciones que se han realizado por parte del FBI y la Policía Federal de Brasil en torno a el caso Lavallato, e igualmente hemos acudido en la última fase de la investigación a revisar toda la base de datos de la aduana nacional y de la aduana de Chile
a propósito de los cisternas que circulan con combustible desde Chile hacia Bolivia y los registros correspondientes. Hemos investigado también la información oficial del Perú en el caso de los precios y la provisión de combustible puesto en puerto al mayorazgo en el caso de Mollendo y en el caso de Conchán. Y también hemos revisado la información de, eh, de Paraguay en torno a la exportación de diésel que opera a través del puerto de Asunción. En este caso, a través de las empresas Petropar, que es una empresa mixta, público-privada, y la empresa Monte Alegre, que es una empresa privada, cuyo representante legal es Conrado Hockler. Y obviamente hemos recurrido a la información del propio Yacimientos. ¿Qué hemos encontrado, Ramiro, en esta investigación? Básicamente, 4 cosas. Primero que la importación de combustible, si bien se ha revertido la balanza energética y desde el año 2022 ha empezado a ser negativa, es decir, gastamos más divisas, erogamos más divisas por la importación de combustibles que lo que recibimos por las exportaciones de gas. El año 2022 hemos recepcionado 3.000 millones de dólares por venta de gas y hemos invertido 4.100 millones de dólares por la importación de combustible. Sin embargo, si bien este hueco es muy grande y ha determinado a su vez un gran agujero en las reservas internacionales, en el déficit fiscal, en el mercado de divisas, en el mercado financiero de divisas, etcétera. De todos modos, este agujero no debería ser tan grande si es que las importaciones de combustible se hicieran con transparencia. Y no se están haciendo con transparencia porque Yacimientos ha eliminado las licitaciones públicas y está implementando por resoluciones sucesivas de su directorio las adjudicaciones directas. Una primera resolución del mes de abril del año 2021 ha modificado su reglamento permitiendo que se realicen adjudicaciones directas bajo supervisión del directorio. La resolución 041/2021. Pero una posterior resolución, unos meses después, la resolución número 50/2021, ha determinado que inclusive ya ni la supervisión del directorio es necesaria, puesto que tienen potestad discrecional los gerentes de refinación y logística para comprar combustible de manera directa. Entonces, ya no se tiene que elaborar un documento base de contratación, se eliminan los controles públicos, los controles sociales y las compras son discrecionales por parte de los gerentes. Un segundo elemento. En Bolivia, 3 intermediarios son los que facilitan el acceso a combustible de mercados externos. Estos intermediarios son las empresas transnacionales Trafigura y la empresa Vitol. Trafigura controla el 90% de las importaciones de combustible, Vitol un 9% y adicionalmente eh, la empresa Redimax un 1%. Hemos señalado entonces que hay un monopolio y una discrecionalidad en la imposición de precios de parte de esta empresa Trafigura. Pero esta empresa Trafigura, Ramiro, ha sido expulsada de México, de Brasil, de Ecuador, de Colombia.
En el caso de México, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador de manera pública ha expulsado a esta empresa, y en el caso de Brasil todavía enfrenta un proceso penal por corrupción, mega corrupción, a altos funcionarios del Estado. Y es más, una investigación de Witness Global de Inglaterra ha demostrado que Trafigura paga jugosas coimas a funcionarios directamente en paraísos fiscales. Pero además, Ramiro, en el caso de Brasil, esta empresa hacía abrir los sobres lacrados de las licitaciones para ver qué ofertas hacían otras empresas, y ellos mejoraban su oferta presentando su propuesta en último término. En el caso de Bolivia ni siquiera es necesario esto porque las adjudicaciones son directas. Pero además nos ha llamado la atención que en el caso de Trafigura los representantes legales son ex funcionarios de yacimientos que están desarrollando actividades en esa empresa extranjera, pero que han salido denunciados por corrupción de yacimientos. Si bien la información es que es mentira, que Trafigura solo controla el 26% de las importaciones de combustible, nosotros queremos decir que Trafigura es un holding integrado por varias empresas. Y cuando no se contrata directamente a Trafigura, se contrata a empresas como Panchita y otras que son parte del holding de Trafigura. A eso hemos llamado el broker, el trader y los subtraders, es decir, el intermediario y los subintermediarios, que forman parte del mismo holding, representando el 90% de las importaciones. Hemos encontrado además que las importaciones están con sobreprecio. ¿Y cómo se demuestra ese sobreprecio, Ramiro? En el hecho básicamente de que el concepto del premium, el premium es una categoría que básicamente representa 4 variables. Una primera que tiene que ver con costos de logística, costos de seguro, costos de almacenaje y la comisión al intermediario. En la época de los 14 años de la gestión de Evo Morales, el premium que se cancelaba a las empresas intermediarias era promedialmente $30 por metro cúbico. Hoy día ese premium se ha disparado a más de $200. El argumento es que el conflicto de la Europa del Este, de Ucrania y Rusia, conflicto militar, han provocado un alza en los costos, ¿no es cierto? Pero ese argumento se cae cuando vemos tablas comparativas de otros países que importan diésel y gasolina y que no pagan el mismo premio que se está pagando en yacimientos. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, el 15 de agosto del año 2022 han comprado diésel en el puerto de Asunción a la empresa privada Montealegre. El 19 de agosto, 4 días después, el mismo año 2022, han comprado diésel, el mismo diésel estándar, en el mismo puerto de Asunción, pero a otro proveedor, que ya no es Montealegre, sino más bien Petropar. En el segundo caso, han pagado el doble que a Montealegre, en la misma semana, en el mismo puerto y el mismo producto. ¿Cuál es la explicación? En el caso de la compra a Montealegre, en mitad de precio que lo que han pagado a Petropar, no había la intermediación de Trafigura. No, y esta denuncia que hemos hecho inclusive ha motivado una interpelación en el Parlamento de Paraguay, porque el Petropar es público-privada. Pero mucho más claramente hemos demostrado el sobreprecio cuando, comparadas las bases de datos de Bolivia y Chile, y viendo que importan diésel de manera directa, 2 grandes conglomerados mineros que operan en Bolivia, San Cristóbal y Manquiri. San Cristóbal ha pagado 30% menos
del diésel que ha importado desde Chile, teniendo como proveedor a la empresa Copec, el mismo diésel estándar, ¿no es cierto?, 30% menos por kilogramo que lo que ha pagado Yacimientos. En 15 meses hemos calculado que la diferencia de lo que ha pagado Yacimientos con relación a San Cristóbal es más de 700 millones de dólares. Solamente hablando de un puerto, que es el puerto de Chile. Hemos hecho el mismo ejercicio, por ejemplo, en el caso de Mollendo. Y este ejercicio, Ramiro, lo hemos hecho con 3 equipos de ingenieros, por separado, sin que tengan contacto entre ellos. Y ambos, los 3 equipos han coincidido. Y resulta que en el caso de Mollendo, igualmente se ha pagado más de 50% de sobreprecio con relación a importaciones de otros países y de otras empresas. Entonces, hemos estimado que entre el 2021 y lo que va del 2023, los últimos meses del 2021, todo el 2022 y estos primeros meses del 2023, tenemos un daño económico al país de aproximadamente 1.600 millones de dólares. Pero además, Ramiro, el otro elemento que hemos encontrado, el año 2022 se ha importado 10 veces más volumen de gasolina que lo que se consume en el mercado interno. El mercado interno de gasolina crece anualmente 5% el parque automotor legal, más un 3% del parque automotor ilegal de los autos chutos. Estamos hablando que el mercado interno de gasolina cada año crece 8%. Y resulta que el 2022 se ha comprado 108% más volumen de gasolina que el año 2021. Con relación al diésel, se ha comprado 28% más volumen de diésel que el año 2021, siendo que el consumo de diésel igualmente oscila entre 5 y 7% en términos de crecimiento cada año. ¿No es cierto? En términos monetarios, se ha pagado 267% más divisas el 2022 que el 2021 por la importación de gasolina. Y 108% más divisas por importación de diésel con relación a la gestión 2021. El último elemento que hemos encontrado, Ramiro, tiene que ver con el hecho de que esta sobreimportación con sobreprecio de diésel y gasolina, además, está alimentando el contrabando. El contrabando, como las mismas autoridades han reconocido, el combustible que se compra subvencionado en Bolivia, la subvención representa más del 50% del precio, 80% se está desviando al contrabando y al narcotráfico. Esas declaraciones de las mismas autoridades. Todos estos elementos, Ramiro, los hemos sustentado en contratos, resoluciones, tablas comparativas, estadísticas oficiales, rendición de cuentas públicas del propio Ministerio de Hidrocarburos, la base de datos de la aduana Bolivia, la base de datos de la aduana Chile, las estadísticas del IPSE, las estadísticas de la Cámara Automotriz, etcétera, etcétera, y son más o menos un legajo de 70 pruebas documentales y que hemos acompañado para que la Fiscalía General del Estado, como representante de los intereses del Estado y la sociedad, investigue profundamente esta gran corrupción que nosotros estamos demostrando. Doctor, por todo lo que nos ha podido explicar, son varios elementos desde el comienzo. Primero nos habla de que han de repente hasta modificado el procedimiento de adquisición de la importación de estos combustibles. Y lo más fuerte es lo que nos menciona de que hay sobreprecios, pero además sobre los sobreprecios hay una importación en demasía. ¿Cuáles son los delitos por los que se ha iniciado este proceso, doctor? Y de repente ahí añadir, ¿qué es lo que debe en adelante hacer la Fiscalía General del Estado?
Bien, Ramiro, nosotros hemos partido de dos tipificaciones que son incumplimiento de deberes en el marco de la Constitución Política del Estado, la ley SAFCO, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Código Penal. Hemos establecido también eh, contratos contrarios al interés del Estado, contrarios a actividad económica con afectación al patrimonio del Estado, que igualmente está tipificado en el Código Penal, y la denuncia que la hemos presentado con la compañera Teresa Morales en términos de legitimación como denunciantes. Nos hemos apoyado en el artículo 14, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, que dicen que las personas que conocen alguna irregularidad que daña el interés del Estado, su patrimonio básicamente, tienen la posibilidad de presentar denuncias a la Fiscalía. ¿Qué debería hacer la Fiscalía? Pedir toda esta información en originales, los contratos, las resoluciones, los informes, cotejar los originales en las fuentes de origen. Segundo, hacer un cruce de llamadas en el periodo fundamentalmente del año 2022 de por lo menos 5 gerentes de yacimientos con los intermediarios y proveedores para ver eh, el tráfico posible de influencias que se ha podido generar. Luego, hacer un peritaje de la base de datos de la aduana Bolivia y de la aduana Chile que registre en un formulario cisterna por cisterna el paso de cada cisterna. Ahí está la cisterna, la cantidad de combustible que está llevando, el número de placa, el nombre del conductor, la matrícula del conductor, los DUIs, ¿no es cierto? Los documentos únicos de importación, que antes se llamaban póliza de importación. Los DUIs tienen que verificar de todas las cisternas para comparar la cantidad que se ha introducido al país y la cantidad que se ha distribuido a las gasolineras y proveedores internos para comparar si existe o no correspondencia y el posible desvío de ese combustible a países vecinos, para lo cual hay también cámaras de videovigilancia, sistemas tecnológicos. Entonces, toda esa información debería requerir el Ministerio Público. Ahora, en el marco procedimental, doctor, ¿contra qué autoridades es la denuncia? Am, ¿Qué señala el procedimiento? ¿Cuánto tiempo puede durar, digamos, la etapa investigativa? ¿Y qué es lo que posteriormente tendría que venir? A ello se suma el hecho de que de repente las autoridades nacionales deberían reaccionar, ¿verdad? Con observaciones. Uno que otro asambleísta nacional habló sobre este tema. Habló también el presidente de YPFB disminuyendo esta denuncia y ninguna autoridad del gobierno nacional todavía se ha referido concretamente a esta acusación, con excepción de alguna autoridad del Ministerio de la Presidencia en el área de comunicación, señalando que anteriormente las denuncias deban ser sí por la Fiscalía General del Estado para que proceda. Entonces, en qué tiempos podríamos tener de repente alguna acción ya concreta, además de la denuncia que ustedes han interpuesto, doctor? Pero desde la Fiscalía, ¿en qué tiempos deberíamos aguardar, digamos, acciones concretas? ¿Y qué es lo que ustedes en concreto van a hacer entre tanto, doctor? Varias consultitas de repente en el marco procedimental. Gracias, Ramiro. Procedimentalmente, a partir de su admisión, ahora debe estar en análisis nuestra denuncia, a partir de la admisión y la notificación a la parte denunciada, en este caso, el presidente ejecutivo de Yacimientos, Armin Dorgatén Tapia. Contra él hemos dirigido la denuncia y contra los que resultaren autores materiales e intelectuales de estos supuestos delitos que nosotros estamos
presentando. A partir de la notificación, corren 6 meses para que se cumpla la etapa sumaria, la etapa investigativa, donde tienen que hacerse todas estas actuaciones para obtener pruebas literales o documentales, pruebas periciales y pruebas testimoniales. Nosotros, como parte denunciante, vamos a dinamizar la actividad investigativa. Vamos a presentar varias solicitudes de requerimiento fiscal. Paralelamente, hemos entregado a la bancada patriótica del MAS la misma documentación a efectos de que ellos puedan fortalecer la denuncia con acciones de fiscalización parlamentaria, y también estamos preparando una denuncia internacional tanto a Gafi y otros organismos internacionales por legitimación de ganancias ilícitas. Seguramente este tema es muy serio a nivel internacional. Usted nos decía que en Paraguay ha habido una interpelación, de acuerdo a lo que nos señala doctor Romero, pero en el país todavía no se ha dado nada. ¿Qué podría acontecer o suceder en el ámbito internacional si tomamos en cuenta que los ingresos de esos combustibles son primero en Paraguay y también en Chile por el tema del diésel, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo que puede suceder es una investigación, como en el caso de Lavallato. Lavallato es una operación que trascendía la jurisdicción territorial de un país, involucró a varios países. Bolivia quedó exento, afortunadamente, ¿no es cierto? La gestión del presidente Morales fue absolutamente transparente en su relación con las empresas de construcción de caminos. Y ojo, construimos 8.000 kilómetros de carretera pavimentada, pero casi en la mayoría de los países vecinos, el caso de Obredech fue un escándalo que hizo caer inclusive presidentes. Entonces, en este caso, podría abrirse una investigación similar. Esperemos que las autoridades que corresponden, doctor, puedan hacer esas investigaciones, porque claro, el objetivo es únicamente evitar que ocurran este tipo de hechos o que continúen si es que se confirman las denuncias que ustedes han presentado, y que el país no se desangre económicamente, ¿verdad? Ahora bien, en todo este contexto de conflicto, de falta de divisas en el país, tener problemas al interior de Bolivia con la escasez de combustible, hoy día el senador Leonardo Loza señalaba que no se encuentra diésel. Al ingresar al trópico tuvo que venir en varias movilidades, decía él, y no hay combustible. Entonces, todo este conjunto de elementos, doctor, y los operativos que han empezado con los decretos supremos 49, 10 y 11, que trata de controlar el consumo interno, todo este panorama, ¿qué lectura le da, doctor, haciendo un análisis social y político, además de lo económico dentro del país, que esté ligado al tema de YPFB? Muy preocupante, Ramiro, porque primero que evidentemente hay restricciones en la provisión de diésel. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con una deuda flotante que no nos han informado las autoridades. Nos hemos enterado a través de la prensa argentina. Es decir, eh, las empresas que operan la exportación de gas a la Argentina, Repsol y otras, ¿no es cierto?, han cumplido con la operación de las exportaciones de gas. Y Argentina ha pagado los costos operativos a Yacimientos, pero Yacimientos no ha reembolsado a los operadores, y ese monto había sido 150 millones de dólares. ¿No es cierto? Es una deuda sorpresa para nosotros. Pero además, como Yacimientos no está pagando a los operadores y a los intermediarios inclusive, ahora resulta que están dejando de proveer combustible. Por eso hay carencia particularmente de diésel. Y por eso el mismo Yacimientos está poniendo restricciones. ¿Dónde va el diésel? 24% al transporte público, 24% a las grandes industrias, 18% a la producción agrícola. Entonces, obviamente,
todos estos sectores se están perjudicando tremendamente, ¿no es cierto? Y el gobierno hace la mirada a un lado y no quiere responder. No somos conspiradores, no es que estamos haciendo política de oposición. Lo que estamos planteando son problemas reales que están afectando al país y que si no se los resuelve con seriedad, con decisiones estratégicas y estructurales, vamos a incurrir en una pendiente cada vez más peligrosa. ¿Cuál es nuestra lectura de todo esto, Ramiro? Nuestra lectura es que el modelo económico y las políticas fundamentales del proceso de cambio han sido abandonadas por la actual gestión de gobierno. Nuestra lectura es que la negligencia, el clientelismo y la corrupción se están superponiendo al interés nacional. Y nuestra lectura es que no se le está diciendo la verdad al pueblo boliviano de parte de las autoridades llamadas por ley. Doctor, esto podría derivar en una situación, doctor, le consultaba, esto podría derivar, si continúa tal cual está, podría derivar en cuestiones mayores de preocupación económica o de algún modo se puede visualizar una reacción de la economía boliviana, como lo ha estado señalando también en dos mensajes el presidente Luis Arce Catacora, recordemos a los 2 años y medio, y quizá tal vez de repente consultarle también una breve evaluación de la gestión del presidente Luis Arce. En 2 oportunidades un mensaje que dio en la noche y al día siguiente ayer en una reunión con periodistas volvió a hablar explicando el tema económico principalmente para defender un poco lo que se está haciendo y cómo va a ir reaccionando con las medidas que se está poniendo. Desde su lectura, doctor, ¿qué es lo que puede pasar si continúa la situación como está yendo? Lamentablemente, como lo habíamos explicado en el programa de la anterior semana, estamos llevando al país a un colapso económico y no se está diciendo la verdad al pueblo boliviano. Se habla de industrialización. ¿Cómo vas a industrializar, Ramiro, si no tienes captura de excedente económico? Apropiación de excedente económico, dice Arce, 14.300 millones de dólares hemos exportado el año 2022, el récord histórico en toda la historia de Bolivia. Lo que no dice Arce, no hemos incrementado la producción ni 1 milímetro, ni 1 kilogramo, ni 1 metro cúbico. Es decir, hemos tenido un récord de precios internacionales que ahora ya entran en una etapa de declinación. Lo que no se dice también es que de estos 14.000 millones de dólares que se han exportado, solo el 25% controla el Estado. ¿No es cierto? Entonces no hay excedente, y si no hay excedente, no hay capital. ¿Con qué vas a invertir para industrializar? Pero además estás terminando de liquidar las últimas reservas internacionales. Entonces la situación es muy preocupante, Ramiro. Muchísimas gracias. Ramiro, Sí, doctor. ya me Ajá. Ya me están llamando. Bien, una última opinión. Aprovechamos unos 2 minutitos más, si se puede, doctor. El tema que ha estallado bastante polémica en los medios de comunicación y parece que a nivel internacional también ha habido bastantes repercusiones. El tema de un vehículo, y ahora dicen que hay otro más que se ha denunciado como robado en Chile, doctor. ¿Qué opinión le merece todo esto que acontece también? Y que además le salta al hermano presidente, ¿no? Claro, es el descontrol en el tema del narcotráfico. En la frontera con Chile se está intercambiando droga con vehículos robados. Un vehículo robado inclusive fue utilizado por un capitán de policía, capitán Alberti, que había sido condecorado. Y cuando saltó el escándalo en la prensa chilena, denunciando a este capitán, tuvieron que retirar la condecoración. ¿No es cierto? Ahora otro vehículo robado ha sido distribuido por el presidente a Conamaca. O sea, el presidente no tiene filtros, no tiene controles de parte del Ministerio de la Presidencia, está desamparado. El Ministerio de Gobierno ha perdido el control en la lucha contra el narcotráfico. Ese es el origen de este problema y obviamente está dañando la imagen del país porque nos está dañando en cuanto a imagen internacional.